es una historia larga la del Alzheimer y todo lo que pasa, porque es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se va nuestro cerebro haciendo pequeñito, ¿sí? Se va encogiendo, debido a que se mueren las neuronas lentamente. De por sí, de que nacemos a que morimos, de manera natural nuestro cerebro se va haciendo más pequeño, se va encogiendo. Pero cuando hay el Alzheimer, ese encogimiento, en vez de darse lentamente, se da rápidamente. Se te empieza a olvidar las cosas, o empiezas a olvidarte dónde dejaste las llaves y demás, y eso puede ser común en nuestro día a día para cualquier persona sana, pero cuando esto se vuelve recurrente, al punto de que ya en las fases terminales, pues un enfermo de Alzheimer no reconoce ni siquiera la cara de un familiar, ¿no? De alguien muy cercano, o no reconoce la casa en la que vive como su casa en la que ha vivido todo el tiempo. Es un poco triste ver cómo la persona se va deteriorando, cómo en un momento te puede decir por tu nombre y todo, y de repente pues ya no sabe ni quién eres, ¿no? O sea, para mí eso es la parte triste de la enfermedad. Que afecta no solo a la persona que la padece, sino que afecta a todo el núcleo familiar, ¿no? Es una enfermedad sumamente costosa en ambos sentidos, tanto económico como de manera de desgaste emocional para los cuidadores. Entonces, es una enfermedad que afecta de manera global a todo el núcleo familiar y principalmente a su cuidador primario y a la persona que lo está padeciendo. Estamos apenas entendiendo los procesamientos moleculares que están llevándose o que se están desarrollando en los cerebros con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En los pacientes. Y es tan complicado precisamente porque podemos hablar de un inicio temprano de la enfermedad cuando tiene los primeros síntomas clínicos, pero a nivel molecular tiene 15 o 20 años antes que se empezó a desarrollar esta enfermedad. ¿Qué significa entonces? Que son 20 años que nosotros estamos desarrollando la enfermedad a nivel celular y que eso nosotros no podemos detectarla a tiempo, y obviamente cuando ya vemos los primeros síntomas clínicos es porque ya hay una muerte muy avanzada en áreas específicas del cerebro. Tiene preferencia por las áreas que están relacionadas con la memoria, que son los lóbulos temporales, y adelantito de los lóbulos temporales hay un núcleo que tiene mucho que ver con la memoria que se llama hipocampo, que es una estructura del cerebro que tiene la forma de un caballito de mar y por eso se llama hipocampo. Esas áreas en particular se van haciendo pequeñas. ¿Y por qué sucede esto? Aparentemente, y lo que sabemos hasta ahora, y hace muchos años que se está estudiando esta hipótesis, es que es un problema de proteínas. El proceso molecular que ocurre en el cerebro de las personas que sufren esta enfermedad es la muerte neuronal asociada a una acumulación de filamentos altamente insolubles de una proteína que tenemos todos normalmente en los axones, que son las prolongaciones que se conecta una neurona con otra. Sin embargo, hay una proteína que se llama tau, la que se acumula normalmente en el cuerpo de la neurona, que se forman estos filamentos que tienen la capacidad de autoensamblarse, forma estos filamentos y es lo que conlleva a la muerte de la neurona. La otra lesión es la placa neurítica, que está constituida de un depósito extracelular, o sea que se encuentra en el parénquima cerebral. Esta es un depósito del péptido beta-amiloide. Por una serie de enzimas que empiezan a romper a esta proteína, se libera un pequeño fragmento que es lo que se deposita en el espacio extracelular. Y esto realmente genera un ambiente inflamatorio celular muy grande en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es muy conocida por varios motivos, porque a partir de ahí se empezaron a estudiar las demencias. Y es el tipo de demencia más conocida. Pero hay más de 60 causas diferentes que pueden ocasionar demencia. Es decir, hay más de 60 causas que pueden ocasionar que la gente tenga deterioro de sus funciones mentales y de su funcionalidad en la vida diaria. ¿Cómo es vivir con Alzheimer? Pues son diferentes etapas, ¿no? La propia enfermedad va marcando distintas etapas de deterioro, tanto cognitivo como conductual, como emocional. Entonces es una enfermedad que se vive en un constante duelo, es una constante pérdida, ¿no? Es una constante pérdida de la persona que yo era, de la persona en la que me estoy convirtiendo, y se trata de esa aceptación, ¿no? Como por parte de la familia, el hecho de que mi papá ya no era el mismo que yo conocía, ya no hace las mismas cosas que podía hacer. Entonces es tanto un duelo para la persona que tiene el propio padecimiento como para el familiar.
La Fundación Alzheimer es un centro de día en donde atendemos a los pacientes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Y qué es lo que hacemos? Desgraciadamente por el momento no hay una cura, pero sí hay un tratamiento para dar una calidad de vida tanto al paciente como a su familia. Y se ha visto que personas que vienen a instituciones como esta tienen mucho menos internamientos en hospitales y tienen una vida más tranquila y más a gusto, tanto ellos como sus familiares. Porque tenemos que pensar mucho en el familiar. El familiar es el que está más cercano al paciente y si no se cuida se nos puede ir más rápido que el mismo paciente, porque la descarga que tiene a nivel emocional, económico, físico, psicológico es bárbara. Entonces tenemos que tener un apoyo muy directo también para el familiar, para ayudarlo a que siga funcionando de una manera lo mejor posible, ¿sí? Pues las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que afectan a la población de edad avanzada y hasta el momento no tenemos ninguna cura para ellas ni un tratamiento que retrase su progresión. Entonces es muy importante estudiarlas, entender el mecanismo a nivel molecular, qué es lo que está sucediendo para poder tener pues, estrategias para su tratamiento y su cura. Sabemos que tiene 100 años que se descubrió o se describió por primera vez por Alois Alzheimer. En 1906 se describió la enfermedad de Alzheimer, pero realmente cuando se empezó a estudiar más a profundidad fue en 1986, ¿no? En 1986 ya se reconoce a esta enfermedad como un problema de salud pública y mundial, ¿no? Y ha generado más impacto, sobre todo porque nuestras poblaciones, la población mundial está envejeciendo. El tema es que uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas es la edad y, por ejemplo, de 30 al 50% de la población de edad mayor de 80 años padece, por ejemplo, Alzheimer. La incidencia es 1 de cada 6 mujeres desarrolla Alzheimer y 1 de cada 10 para hombres. Hay muchos factores de riesgo, ¿verdad? Otro factor de riesgo es la diabetes no controlada, la hipertensión, la obesidad en etapa media de la vida, el consumo de tabaco. Otro muy importante, por ejemplo, también es la vida sedentaria y hay otra manera de verlos. Hay factores protectores. Un factor protector es la alta escolaridad y la actividad mental intensiva, ¿no? Si una gente trabaja intelectualmente, tiene estudios de alto grado, pues tiene una mayor reserva neuronal, ¿sí? También el tener actividad física es algo que nos ayude, que se ha demostrado que protege, que la vida sedentaria se convierte en un factor de riesgo. La actividad social también es un factor de protector, ¿sí? Entonces tenemos por un lado las enfermedades crónicas, la edad, la baja escolaridad. Y de este lado como protectores el ejercicio, la actividad física, la actividad mental y la actividad social. Y el control de enfermedades crónicas. Antes decíamos que solo podíamos detectar un Alzheimer cuando la persona estaba muerta, porque se hacía un corte neuronal para ver si tenía todas las características del Alzheimer, las membranas neurofibrilares, la vitamina Tau, etc. Actualmente ya el diagnóstico con base en la sintomatología y en el TAC y cosas por el estilo es muy, muy cercana. Pero sí es fundamental el que podamos hacer investigación. Ahora, dentro de esto, el 95% de las personas con Alzheimer son de la forma esporádica y el otro 5% es de una forma genética. ¿Qué significa esto? Que realmente aún en este momento no hay mutaciones en la forma esporádica o algo que nos pueda estar indicando que está desarrollando la enfermedad de Alzheimer o que va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, contrario a la forma genética. La forma genética se tienen ya bien reconocidas mutaciones específicas y tiene la probabilidad de heredarlo del 50%. Quiere decir que si yo desarrollo la enfermedad de Alzheimer del tipo genético que normalmente está alrededor de los 40 años de edad, ¿sí? Esto yo tengo 2 hijos, es muy probable que uno de ellos pueda desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Hay muchísimos grupos alrededor del mundo trabajando en diferentes aspectos de la enfermedad, porque es una enfermedad multifactorial. O sea, el problema no es nada más que se agregue el péptido beta amiloide
ahí en la sinapsis o que haya menos acetilcolina. Son varios procesos los que se ven afectados, varios los factores de riesgo. Ya hablamos de la edad, también está en términos de género. Ahí hay un tema de hormonas, también hay un tema de colesterol y la composición de las membranas de esas neuronas. La enfermedad de Alzheimer hasta ahorita no hay la curación. Lo que se está haciendo, y nosotros aquí en el instituto estamos participando, es prevenir, ver personas en riesgo. ¿Cuáles son las personas en riesgo? Si yo sé que es la edad, la hipertensión, la diabetes. Hay un tipo de enfermedad que es la enfermedad de Alzheimer familiar. Esto quiere decir que estas personas van a heredar la enfermedad. Si su papá o su mamá tienen la enfermedad, ellos tienen el 50% de heredar la enfermedad. Entonces ahorita lo que se está haciendo es invitar a estas personas que sabemos que tienen esta enfermedad de Alzheimer familiar, que se estudia mediante determinaciones genéticas, que entonces se están haciendo tratamientos entre 10 y 15 años antes de que enfermó su progenitor, es decir, antes de que empiezan a tener síntomas. Entonces se están combatiendo estas proteínas para ver si evitando que se depositen y que maten a las neuronas se puede evitar la enfermedad. Dentro de las líneas de investigación que tenemos en el Biobanco Nacional de Demencias, aquí en la UNAM, en la FES Cuautitlán, primero es el favorecer la donación de cerebros y de órganos para la investigación, así como fluidos, ¿no? La segunda, que es muy importante para nosotros, es apoyar al diagnóstico histopatológico confirmatorio de las enfermedades neurodegenerativas. Dentro de las líneas enfocadas precisamente ya con toda esta donación, estamos enfocados en encontrar las proteínas involucradas precisamente con un biomarcador específico para poder diagnosticar tempranamente la enfermedad. El desarrollo realmente de un método de diagnóstico no invasivo. En mi grupo lo que nosotros estudiamos es qué papel juegan algunos metales que son esenciales como cobre, hierro, zinc en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Un cerebro con Alzheimer tiene menor cantidad de cobre que un cerebro sano. Eso ya está, bueno, miden obviamente el nivel de metales en cerebro post-mortem y han encontrado eso. Y los pacientes que tienen Alzheimer, si les miden los niveles de cobre en sangre, están aumentados con respecto a una persona sana. Eso lo que te está diciendo es que ese transporte del cobre al cerebro se está viendo afectado. Llegan los metales al torrente sanguíneo y de ahí pues se van a todas las células que lo requieren. Pero en particularmente nuestro cerebro, que decíamos es el órgano más complejo en nuestro cuerpo, también es el más cuidado. O sea, no cualquier cosa que esté en el torrente sanguíneo va a llegar inmediatamente al cerebro. Cualquier sustancia que tenga que llegar al cerebro necesita cruzar algo que llamamos la barrera hematoencefálica, que son células epiteliales que están protegiendo a nuestro cerebro de todo lo demás que pasa en el resto del cuerpo. La ciencia ha ido, conforme va avanzando, creo que ha sido un poco más humilde en el entendimiento de la enfermedad de Alzheimer. En una primera instancia se hablaba de curar la enfermedad como tal. En un segundo momento la ciencia empezó a decir no, más bien la estamos tratando, ¿no? Estamos buscando un tratamiento efectivo para la enfermedad y ahorita la ciencia a lo que va es a la prevención. Entonces, como vemos, los objetivos de la ciencia no son menos ambiciosos, pero sí son más humildes, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que es sumamente importante esta parte de la concientización acerca de la enfermedad, de los factores de riesgo que tiene esta enfermedad, porque de lo que se trata es de prevenirla muchísimo tiempo antes, ¿no? Es decir, a los 20, 30 años, porque lo que nosotros vemos cuando nos llega una persona y le damos el diagnóstico es porque ese deterioro inició mínimo 20 años antes. Son 3 etapas en la enfermedad de Alzheimer: la leve, moderada y la grave. En la leve, lo más prominente son cambios cognitivos, en donde hay pérdida de memoria, en donde el lenguaje se ve pues un poco afectado y lo vemos de tal manera que las personas ya no encuentran las palabras. Entonces ya todo se llama esto, aquello, pásame eso, dame aquello. Entonces se ven afectadas varias funciones cognitivas como la memoria, que es muy característica de la enfermedad de Alzheimer. En una segunda etapa la conocemos también a veces como la etapa conductual, en donde se dan estos cambios precisamente conductuales. Pero ¿qué pasa? Un cambio cognitivo nos lleva a un cambio conductual. Es decir, si se me olvida que ya me diste de desayunar,
Entonces, mi cambio conductual sería reclamarte y decirte, no me has dado de desayunar o por qué me estás dando de comer de más. Y en una fase ya severa de la enfermedad, ya tenemos que se van perdiendo capacidades funcionales, es decir, ya no puede ir al baño por sí solo, ya no se puede asear por sí solo, no puede comer, no puede bañarse y ya requiere totalmente de la asistencia de ya sea de un profesional de salud o de su familiar. Normalmente lo que llega a suceder es que el paciente empieza o la familia a notar los problemas de deterioro, ¿no? Y lo que primero se afecta es la memoria reciente, ¿no? Haga de cuenta que le preguntamos al paciente qué desayunó, no se acuerda, ¿no? O le pregunta a su hija, ¿cuándo vamos a ir al doctor? Hoy en la tarde, papá. Y a los 5 minutos, oye, ¿cuándo vamos a ir al doctor? Ya te dije que hoy en la tarde, ¿no? Pero el paciente ya no registra, ya no guarda información. Entonces empieza a afectar la memoria, haga de cuenta que esta es la memoria reciente y esta es la memoria antigua. Entonces empieza a perder de lo reciente a lo antiguo. Y entonces el paciente empieza a hablar mucho de las cosas del pasado. Y entonces cuando uno pregunta, ¿tiene problemas de la memoria? Dice, no, porque mi papá o mi mamá tienen una memoria fantástica, se acuerda con todo detalle de cosas de cuando era niña, ¿no? O de cuando nosotros éramos niños, pero lo que se afecta es la memoria reciente. Y entonces la enfermedad de Alzheimer es la más conocida porque es la más frecuente de todas las demencias. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona tiene un cuadro de demencia, de deterioro, y este deterioro es tan importante que le causa discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que iba a trabajar, que se bastaba a sí misma, que hacía sus compras, que hacía su limpieza de su casa, que resolvía las cosas de la vida diaria, va perdiendo sus capacidades. Ser un cuidador primario es muy cansado. Entonces, hay veces en que los familiares llegan colapsados porque pues ya luego no saben ni qué hacer, ¿no? O sea, para ellos también es preocupante el decir, es que mi papá ya no sabe ni quién soy, es que mi papá dejó las llaves en tal lado, es que mi papá esto, o sea, son familiares que pues llegan aquí pidiendo una ayuda, ¿no? O sea, somos como su esperanza, por eso yo creo que se llama una esperanza de vida, porque somos su esperanza el hecho de que vengan, cambian totalmente los beneficiarios cuando están aquí. O sea, se sienten adaptados socialmente por el hecho de que bailamos, cantamos, los hacemos reír, participan con nosotros, todo eso. Eso es lo que les gusta mucho a los familiares. O sea, ver a su familiar reír, tener vida. O sea, eso es lo que a sus familiares les gusta y es lo que, por eso los traen, o sea, porque se ven así, o sea, cambian. También se ha visto que la terapia no farmacológica, que es la que nosotros damos, es mucho mejor que la farmacológica, porque la farmacológica a lo mejor funciona en la primera o la segunda etapa, pero luego ya no. Y este tipo de terapia no farmacológica es constante, es diaria y es algo que nos va como que agarrando los hilos del suéter que se está destejiendo, ¿sí? Es una manera muy importante de poder llegar a ellos y de poderlos valorar y darles el lugar y el respeto que se merecen. Si no hay donación de cerebros, es muy difícil que nosotros podamos llegar a tener un fármaco muy asertivo para poder entender todos estos procesos moleculares. Porque ahorita lo que vemos es realmente la respuesta a un evento mucho más temprano. Aún no sabemos el origen, sabemos la respuesta, sabemos todo lo que provoca, pero generalmente no sabemos qué la origina. Entonces esa es una de las cosas que estamos nosotros muy interesados y sin la donación de cerebros sería muy complicado. Y a corto plazo lo que ahora estamos haciendo en mi grupo es estudiar otras proteínas que están ahí en la sinapsis que también pueden unir metales y entender un poco más sobre cuál es ese balance de metal, proteína y de todas las interacciones implicadas para poder entonces diseñar una estrategia terapéutica que tenga que ver con el metal, pero que no afecte la parte funcional o esa función importante que cumple el metal en esa sinapsis. Entonces, a corto plazo, esa es nuestra intención en términos de la investigación básica que estamos haciendo y pues sí, seguir pendientes a los estudios clínicos que hay en otros países sobre
este tema de la metalómica de estas enfermedades neurodegenerativas. Hablando de los factores de riesgo, pues la edad no la podemos cambiar, ¿verdad? Pero sí podemos mejorar nuestra alimentación, disminuir los carbohidratos en nuestra dieta, ¿verdad? Y lamentablemente los adultos mayores tienen mucha avidez por los carbohidratos, entonces quieren tomar su lechita, su pan. Fíjense que el nopal es un medicamento que tiene propiedades antioxidantes, ¿sí? Los antioxidantes tradicionales son muy caros, ¿no? Porque son los frutos rojos, por ejemplo, las fresas, las frambuesas, las cerezas, que son deliciosas. Pero bueno, aquí en nuestro país o en nuestra ciudad, sobre todo, que no es de un clima donde se dan este tipo de frutos, la recomendación general es comamos menos pan, comamos menos grasas, comamos más proteínas, más vegetales, más frutas, porque estos son más ricos en antioxidantes. Hay productos nacionales que son muy buenos para mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro, y entre ellos tenemos el aguacate y el nopal. Lo último que se les olvida es el aspecto afectivo. O sea, a lo mejor no saben que tú eres su hija o su hermana, pero sí saben si los quieres o los rechazas. Entonces ellos sienten el cariño que tú les das, sienten y les cambia el humor y les cambia todo. Y entonces realmente nos dan más de lo que nosotros damos.